Ahí lo cortamos. Pare un toque nada más para empezar Voy a a estar aquí. pausar. Vea, Alt P para pausar. Alt P. No logra. Ok, para practicarla. Saludos, mi nombre es Justin Méndez, carnet 2019-047834, del grupo 3 de dinámica del profesor Carlos Otárola. Estudio en la carrera de mantenimiento industrial y este es mi proyecto final de dinámica. Como introducción, bueno, el ejercicio a resolver se trata sobre el capítulo 16 de el libro Hibbeler, 14ª edición, el cual trata de la cinemática plana de un cuerpo rígido. Este se va a explicar en breves momentos. Para el problema seleccionado, seleccionó el 16-110, del cual habla sobre un disco, una barra que mueve un collarín por un cilindro, al cual se le dieron medidas se tomaron las medidas directamente del problema, pero el mismo se le aportó un torque dado por el profesor, pero para métodos más fáciles, como su posición se cambió por una velocidad angular, la cual se debe buscar, pero para métodos por el programa SOLID, el cual no se pudo eh, aprovechar este torque, no se encontró la manera de cómo utilizarlo, se cambió a la velocidad angular. Este problema se debía buscar la aceleración angular del disco, la velocidad angular y la aceleración del centro de masa de la barra, el cual se encuentra en su centro geométrico. Para este problema, para la parte teórica, primeramente se hicieron los diagramas de cuerpo libre y se hizo primero el diagrama de cuerpo libre del disco, el cual tenía un diámetro de 7.5 milímetros y tenía la velocidad angular que se le agregó de 5 radianes por segundo. Se representa su aceleración angular en sentido horario. El mismo va a tener unas fracciones en el pasador donde se une con la barra, el cual se representan en su eje X y su eje Y. Y esta barra también le hicimos su diagrama de cuerpo libre, el cual se representa con las dos reacciones en el punto A y en el punto B, que es el que une con el collarín. Este es el diagrama de las velocidades y por acá el diagrama de las aceleraciones con sus respectivos diámetros. Para la resolución del ejercicio en la parte teórica se utilizó el teorema de los movimientos plano general. Entonces se utilizó la fórmula de cual obtuvimos la velocidad A, la cual se representa como la aceleración angular en el punto C, la velocidad angular en el punto C, disculpe, por su radio. Y esta nos dio un valor de 0.75 metros por segundo. Para los radios, tuvimos que el radio A entre el IC, que son el radio el radio desde el punto A al B, pero obtenido como una fuerza, una fuerza total. El radio A entre IC va a ser igual a 0.3 y el radio B entre IC va a ser 0.4. Para la velocidad en B que se nos daba, la podemos calcular como la velocidad angular de la barra AB por el radio B entre IC. Esto nos da que 4, que es la velocidad del collarín que nos dieron,
por la velocidad angular por el radio nos va a dar 10 radianes por segundo. Tenemos también que la aceleración en B, que también nos la dieron, va a ser igual a la aceleración en A más la aceleración angular AB por producto cruz, el radio entre B y A, menos la velocidad angular al cuadrado de AB por el radio BA. De eso obtuvimos que 2i, lo que se hizo fue utilizar esta fórmula en sus componentes para una mayor facilidad. Entonces, la aceleración va a ser igual a 2 y su componente va a estar representada en el eje y. Entonces, 2i va a ser igual a 0.5 por 5 a la 2, que es los radianes, la velocidad angular que nos dio, menos 0.5 aceleración angular en C, y está representada en J, más la aceleración angular AB, que esta está representada en K. Producto cruz, el radio en I menos el radio en J de 0.4. Menos 10, que es la velocidad angular de la barra AB al cuadrado por el radio en I y por su radio en J. Resolviendo estas ecuaciones nos dio, juntamos las componentes en I y las componentes en J y después distribuimos con la igualdad que la tenía en I. Entonces se igualó la I con el 2i y la J con un 0, ya que no tenía componente. Y esto nos dio que la aceleración de la barra AB es 70,625 radianes por segundo al cuadrado, y la aceleración angular de C, que es el disco, va a ser de 407,9 radianes por segundo al cuadrado. Para la memoria de cálculo se utilizó igualmente los diagramas y los resultados teóricos. En esta parte sí se pudieron validar y comprobar las variables que se pedían mediante este método. Para el proceso de validación se utilizó el programa SolidWorks, en el cual se construyó un soporte que es el que iba a mantener el disco. Se construyó un disco con dos huecos para poder en un disco unirlo al soporte y en el otro unirlo a la barra. Se creó una barra que va a ser la que se junta al collarín. Se creó un collarín y se creó una barra, el cual está sujeta a un soporte que representa como una pared. Específicamente se utilizaron las operaciones de extruir corte, de extruir saliente, los cilindros, cotas inteligentes, se utilizaron rectángulos, entre otros. Pero para la representación del ejercicio de una manera gráfica, se utilizó en sí el programa Solid Motion, el cual se va a ver en el siguiente paso. Este representa el movimiento que tiene el ejercicio, el cual se ve representado en el collarín en un solo eje, pero el disco y la barra y un punto de la barra sí giran de manera circular, de manera rotacional. Es de ahí que se obtiene que es un movimiento plano general. Para comparación de los resultados, tuvimos, por las faltas de poder obtener resultados más concretos en el programa, es que los porcentajes de error son bastante altos. Para la velocidad angular, ya que como había dicho, tuvimos un problema con el torque, entonces tuvimos que colocar una velocidad angular a nuestra conveniencia para poder desarrollar el proyecto de una mejor manera. Entonces, esta sí nos dio 0% de error. La aceleración angular era 407,9 radianes por segundo al cuadrado,
y la experimental nos dio 630, que esto equivale a un 34% de error. Y la aceleración del centro de masa de la barra es de 10 radianes por segundo al cuadrado y el valor experimental nos dio 15.7 radianes por segundo al cuadrado, lo que equivale a un 57% de error. Como conclusiones, podemos decir que al momento de calcular los datos teóricos y prácticos, se puede decir que el programa es un poco impreciso y un poco difícil de trabajar para lo que pide la dinámica y explícitamente este tema que yo escogí, ya que no tiene muchas operaciones a las que se adecúan los ejercicios en la vida real. Entonces, para una mejor resolución y obtener un menor porcentaje de error, se podría utilizar otro programa o buscar diferentes maneras para poder desarrollarlo. Otra conclusión es que, bueno, los torques en sí ayudan al movimiento de un disco, pero esto hace que al tener eh, una velocidad constante, su aceleración vaya a disminuir. Muchas gracias.